el león que siempre va conmigo. Aunque eres confiable, no eres predecible. Aunque eres tan bueno, no eres manejable. Eres el león. Eres el león que cuida mi camino. Siendo tan feroz, aún eres mi amigo. Nadie te puede domar, pues tú eres libre. Eres el león. Eres indomable como el viento. Tan profundos son tus pensamientos que tomará una eternidad para entender tu majestad. Cordero y león, Jesús, Hijo de Dios. Que el Señor les bendiga, muy buen día. Un saludo de Torre Fuerte, Ciudad de Dios, lluvia de gracia para todos los lugares que Dios nos permite que nos estén viendo. Bendiciones de parte de Dios, que tengan la paz, esa paz que solo Dios puede dar y ese amor que solo viene de Dios. Saludos a todos los hermanos que están fuera de nuestro país y los hermanos que nos ven en los departamentos. Quiero saludarlos desde Torre Fuerte, Ciudad de Dios, y quiero que esta palabra, y le deseo con todo mi corazón que sea de bendición, que sea de ánimo, que sea de esperanza y de fe. Quiero hablar un tema, el tema anterior que Dios me permitió comunicarles es 4x4, todoterreno de Dios. Hoy quiero hablarles cómo ser un todoterreno de Dios. En Filipenses 4:12, voy a volver a repetir cómo ser un todoterreno de Dios. Filipenses 4:12 dice su palabra. Si usted tiene Biblia, de nuevamente le exhorto, le invito a que busque conmigo. Y aquí hay un versículo que es bastante conocido, muy conocido, pero muy poco aprovechado de muchos hijos de Dios. Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, que esta palabra penetre hasta lo más profundo, Señor, del corazón, de los tuétanos, que se entre en esos corazones, en esas mentes, que sea una palabra que permanezca para siempre en cada uno de los oyentes, cada uno de tus hijos. Filipenses 4:12, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Entonces, el apóstol Pablo indica que sabía cómo vivir adaptándose a diferentes condiciones de lo que él vivió en su tiempo. Sabía
vivir en prosperidad, en pobreza, en abundancia, en saciedad o en hambre. Él sabía estar en todas las necesidades, pero también sabía vivir en abundancia. Entonces, esto quiere decir que abarca toda situación en la vida. A esto podemos agregar su testimonio de vida en el Evangelio del Señor. Hay una palabra en 2 de Corintios 11:24 y vamos a leerla y vamos a asimilar. Viajemos, vamos y imaginémonos la vida en el espíritu de Pablo en ese tiempo cuando él estuvo en esta tierra y dejó escrito esto para todos los tiempos. Hoy necesitamos esta palabra y necesitamos afianzarnos de realmente quiénes somos nosotros. Existe mucho temor, existen muchas dudas, hay varios grupos, hay división. Vamos a hablar de nuestro país, aunque en todo el mundo es similar, hay mucha división. Voy a tratar de darme a entender. Hay mucha división, hay grupos de derecha, de izquierda, del centro, del norte, del este, del oeste, de diferentes grupos. Nos han bombardeado. Quiere decir, lo que le quiero decir yo y que podamos ir entendiendo esto, que estamos en la palabra, es que nos han acondicionado nuestro pensamiento y nuestra mente a lo que está sucediendo. Usted desayuna coronavirus, usted refacciona o coronavirus, almuerza coronavirus, cena coronavirus, y todo lo que se está moviendo desde hace más de 60 días en nuestro alrededor se llama coronavirus. Esto incluyendo a hijos de Dios, a cristianos. No hay noticias positivas, aunque salgan en la televisión dando, poniendo una cara alegre. Les tengo buenas noticias, aunque salgan en la televisión cantantes, quédate en casa. Quédate en casa. Yo tengo en la cuenta de mi banco y tengo aquí en mi casa cómo poder sobrevivir mientras tú te quedas en casa. Y la gente ha tenido temor. El punto aquí es que todo lo que han metido en el cerebro, lo que han metido en el corazón, incluso de hijos de Dios, por falta de conocimiento. Y recuerde que la palabra de Dios dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento, por falta de entendimiento. Y entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué sucedería? No hablando de cristianos, sino hablando de una masa en general de todo el pueblo, que los que dirigen los países o el país nuestro en este caso, pusieran motivadores en la televisión a motivar, pusiera gente con conocimientos de motivación, con buenas noticias, cambiándole la mentalidad a la gente del temor a ser valiente, porque no estamos fuera del texto ni del contexto de la palabra de Dios. Dios dejó escrita esa palabra en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas, no desmayes, que Jehová tu Dios está contigo. O sea, ¿cuál es la pregunta por este momento? Hay una pregunta y va directa. ¿Está contigo Dios? Porque si está contigo Dios, ese temor no debería de existir. Leí la palabra de Dios de Pablo. Pablo podía vivir en la riqueza, nunca perdió su humildad, en la abundancia, pero también cuando estaba en la escasez, Pablo decía, todo lo puedo en Cristo
que es mi fortaleza. O sea, si nosotros habláramos positivamente, imagínense que nos bombardearan todo el día, las 24 horas con temas positivos, con temas que puedan ayudar a avanzar a las personas a que salgan de ese temor y de ese miedo. Nuestra situación estaría en una forma diferente, la economía no estuviera como está en este momento. Porque el que tiene, no puede dar opiniones, puede dar ideas, pero quítele lo que tiene a ver si puede vivir como el apóstol Pablo vivió y puede decir en medio de la escasez, todo lo puedo en Cristo que es mi fortaleza. Y hay mucha gente que conoce de esto, pero no se limita nada más a ser un oyente, no un hacedor de la palabra. Y quiero decirle que los hijos de Dios no estamos blindados a este tipo de problemas. Pero tenemos buenas nuevas, tenemos buenas noticias. Segunda de Corintios 11:24 dice, mire lo que pasó Pablo. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 39 azotes. Segunda de Corintios 11:25. 3 veces he sido golpeado con varas, 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Según de Corintios 11:27, en trabajos, fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida y en frío y desnudez. Ahora, oiga bien, todo lo que pasó el apóstol Pablo, pero Pablo no se iba a meter a una cueva y se iba a meter a esconderse. De ninguna manera sucedió eso. En el Nuevo Testamento estos hombres se enfrentaron y oían a Dios y escuchaban a Dios. Yo no le estoy diciendo a usted que usted se rebele, que sea un rebelde, pero deberíamos de actuar de una forma diferente, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Y en medio de tantas circunstancias difíciles, lo que sucedía es que él perseveraba en su fe y en su vida cristiana. Y yo tengo, yo creo que usted conoce que este es un teléfono y las redes sociales, a mí me cuesta manejar estas cosas así con tanta tecnología. Y puedo ver yo en los estados de algunos hermanos, ese estado, y veo yo gente que es cristiana, eso le toca a Dios y a la misma persona resolverlo, con unos platos de este tamaño y unos churrascones, carne de primera, y dice, ja, dice, aquí sufriendo en la cuarentena, ¿va? Y viendo televisión y todo esto. ¿Qué pasa si le quitan todo eso a esa provisión? ¿Qué pasa si le quitan todo ese tipo de cosas? ¿Será capaz de decir todo lo puedo en Cristo que es mi fortaleza? Porque el ser cristiano no es garantía de tener millones de dinero, dólares, euros o quetzales en el banco. Ser cristiano no garantiza eso. Lo que nos garantiza ser hijo de Dios y cristiano es la salvación. Porque por gracia nosotros somos salvos, no por medio de las obras, dice, para que nadie se gloríe. Es un regalo de Dios. Entonces somos salvos. Somos salvos por la gracia de Dios. Pero en medio de circunstancias difíciles, el apóstol Pablo nos está dando aquí una lección y un ejemplo. Y esto no es exclusivamente para los ministros de Dios, que los ministros deban de ser así, sino es una condición que deben desarrollar todos aquellos verdaderos discípulos de Cristo. Tal como se indica en Hebreos capítulo 11, los héroes de la fe, algo muy hermoso y especial para mí,
esa porción de la Biblia, eran personas de todo tipo, no solamente ministros de Dios, ahí había de toda clase de personas. Entonces, existen los requisitos y cómo ser un todoterreno de Dios. Hay requisitos para ser un todoterreno de Dios, y estas condiciones se interrelacionan continuamente. Hay dos requisitos básicos para ser un todoterreno de Dios. Proverbios 9:10, número 1. Proverbios 9:10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del santo es inteligencia. Este es un requisito para ser un todoterreno de Dios. Tener temor de Dios. Es imprescindible tener fe. Es el común denominador de los todoterrenos. Si usted es un todoterreno de Dios, es imprescindible que usted tenga fe. No puede ser un todoterreno de Dios si usted no tiene fe. Es difícil. Quiero que usted en este momento busque en su Biblia y vayamos aquí a Hebreos 11, Hebreos capítulo 11, 32, 38. Quiero que, si ya lo encontró, acompáñeme, por favor. ¿Qué es lo que dice esta bendita palabra? Y esto es lo que habla de los héroes de la fe. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, de ovejas, de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Esto es lo que dice Hebreos. Entonces, eran hombres con fe, con mucha fe. Si usted es un todoterreno de Dios, tiene que entender y aprender esto. No es tarde para que lo aprenda. No es tarde para que lo aprenda. Le digo que muchos cristianos cristianos que yo conozco, se pasan pintando las uñas, se las vuelven a despintar y vuelven a poner otro color, pintándose los ojos. Está bien que lo hagan en los tiempos que hay que hacerlos, pero en estos tiempos es un tiempo de decir: todo lo puedo en Cristo que es mi fortaleza. La fe en Dios, tenemos que tener fe en Dios. Notemos que todo es posible para aquel que cree. Marcos 9:23, todo es posible al que cree, dice. Si creemos, veremos la gloria de Dios. Juan 11:40, no te digo que si creyeres, verás la gloria de Dios. En Hebreos 11:6 dice: y sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que tengamos fe si queremos agradar a Dios. Un todoterreno de Dios es un hombre de fe, una mujer de fe. Debemos de entender esto nosotros. Abraham fue un hombre de mucha fe, fue el padre de la fe, pero no alcanzó la fe de un día para otro. La fe se fue perfeccionando día a día. Cada vez que él se lanzaba a un reto de fe, se iba perfeccionando la fe de Abraham. Santiago 2:21 dice la palabra de Dios: no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar. O sea, con signos de interrogación. Fue justificado. 2:22, ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras.
O sea, la fe actuaba juntamente con sus obras. Y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Quiere decir que nosotros no podemos mantenernos escondidos. O sea, Abraham no agarró a su hijo cuando recibió la orden de Dios y lo escondió en un escaparate o en una cueva o fue a meterlo, a esconderlo lo más lejos posible. Puso por obra, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fue perfeccionando su fe. Nosotros no podemos quedarnos encerrados todo el tiempo, no podemos estarnos quejando todo el tiempo. Debemos de caminar por fe, no por vista, para que nuestra fe se vaya perfeccionando día a día. Entonces, un todoterreno de Dios no se improvisa. Ahora no estamos en el tiempo cuando le dice usted a alguien, Dios le bendiga hermano, que le vaya bien, Dios le bendiga hermano, ¿cómo está usted? Aquí en victoria, ¿verdad? Pero ¿de qué victoria hablan? Solo que así se llame su esposa, su mujer se llame Victoria, porque no tienen ningún tipo de victoria, solo a esa pueden tener. O sea, el cristiano debe de dejar actuar hipócritamente en este tiempo y con mentiras en este tiempo, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y un todoterreno de Dios no se improvisa, no es por lo que nosotros decimos superficialmente, sino que es cuando tenemos el reto, más el reto de estos tiempos, de creerle a Dios. No se improvisa. Debe de aprender el secreto. Estos son los que hemos llamado a los todoterrenos de Dios, que salen adelante en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia. No importa la circunstancia, salimos adelante. Y no salimos adelante por esperar 1000 quetzales o por una cajita feliz. O hermanos cristianos que están esperanzados y les llega el recibo, y cuando le llega el recibo van a ver si hay un número. Porque es gente sin fe, están esperanzados en lo que hace el hombre, y maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra de Dios. Si eres un hijo de Dios, si eres un terreno de Dios, debes de confiar en Dios, no en el hombre. No creer en esas como decíamos nosotros antes en nuestro tiempo de juventud, esas son casacas o son pajas, ¿verdad? Porque yo paso de los 60 y pico de años y hasta aquí no he visto recibos, no he visto nada. Lo que he visto es la mano de Dios sobre mí, sobre mi vida. Porque creo en la promesa de Dios: nunca te dejaré, nunca te abandonaré, yo te sustentaré con la diestra de mi poder. Y aunque tu padre, tu madre, el presidente, los diputados, todos te dejen, yo no te voy a soltar. Siempre voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, eso es lo que Dios está diciendo. Deje de confiar en el hombre, deje de confiar en el gobierno, deje de confiar en todas las cosas del mundo. Confíe en Dios. Si eso es un todoterreno de Dios. Siempre este dicho que ya se está volviendo famoso y popular: ¿quién dijo miedo detrás de Cristo? Y hay otro dicho que decimos en nuestra congregación: todo lo que está sonando en el ambiente, todo lo que está sonando en el mundo, y nosotros decimos: cuando el río truena, oro del bueno me trae. Si está tronando todo esto, es que Dios tiene oro del bueno para nosotros. Jamás, jamás Dios nos va a dejar avergonzados a nosotros. O sea, no improvisamos. Usted puede decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro que lo puede decir, pero ¿lo cree? Entonces, la permanencia en Cristo, debemos de permanecer en Él, permanencia. Esa es la razón, esa fortaleza extraordinaria para salir adelante en toda situación. Lejos de mí, nada podéis hacer. El Señor fue claro, habló antes: lejos de mí nada podéis hacer.
Aquel que realmente puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Él es un todoterreno de Dios. Pero no es algo que se puede improvisar, es un proceso de aprendizaje, un secreto. Permanecer en Cristo y vivir en nuestra vida de acuerdo a sus enseñanzas. Quiero que busquemos en Hebreos 5, 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le pedía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Si me equivoqué, me disculpa, pero no creo que me haya equivocado. Entonces, estamos y debemos de vivir de acuerdo a las enseñanzas del Señor. Vivir un ejemplo de vida, San Juan, si usted quiere, 14:5. Juan 14:5. Juan 14:5. Dice, un ejemplo de vida. Dice que había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? El que había sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Ser ejemplo de vida. El Señor lo sanó y le indicó el camino. ¿Y cuál era ese camino? Que no volviera a hacer lo mismo que él seguía haciendo. Entonces, realmente debemos de nosotros de participar en la cena del Señor. Eso lo hace también un todoterreno de Dios. Participar dignamente en la cena del Señor. Participar. Creer en Jesús de Nazaret. Y creer en Cristo en los días de su carne. Y vivir en nuestra vida de acuerdo a sus enseñanzas. O sea, yo me acuesto, medito y creo y me pongo a meditar cuando Cristo, ¿cómo pudo haber sido Cristo caminando en esta tierra y dando esas grandes enseñanzas, esas bendiciones que todavía están activas en el día de hoy? Debemos de creer principalmente en lo que es la cena del Señor. El que no come mi carne y bebe mi sangre no es digno de mí. Un todoterreno de Dios no se esconde cuando hay participación de la cena del Señor. O la gente que le pasan dando el vino, le pasan dando el pan y le dicen, no, ahorita no. Un todoterreno de Dios
tiene que participar en obediencia en lo que el Señor dejó para nosotros. Es una gran bendición participar en la cena del Señor. Y debemos de vivir según el ejemplo de vida de Cristo. Lo que Él hizo, estudiar la palabra, meternos a los evangelios, ¿qué es lo que Él hizo? Retener la palabra de Cristo en nosotros y manifestar el amor de Cristo hacia los demás. Y la permanencia en Cristo, permanecer nosotros en Cristo. Y eso se manifiesta que cuando nosotros permanecemos en Cristo, empezamos a dar frutos, pero frutos de su palabra. Porque nosotros somos buena tierra. Y también guardando sus mandamientos y manifestar el amor de Cristo hacia los demás. O sea, manifestar el amor de Cristo no es agarrar a algún hermano, al prójimo, cualquier persona y darle un par de palmadas en la espalda y decirle yo te amo. Son otras cosas, incluso sacrificios que muchas veces debemos y tenemos que hacer para vivir de acuerdo a lo que el Señor nos está enseñando. Vivir según el ejemplo de la vida de Cristo y retener su palabra. Porque usted es buena tierra y yo soy buena tierra. Romanos 8.1. Romanos 8.1. Vamos a ver si esta Biblia tiene. Si tiene, se la voy a leer. Creo que sí tiene. Romanos 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Caminar en el Espíritu, no en la carne. Eso es lo que quiere decir. Un todoterreno de Dios lucha, pelea, busca para caminar en el Espíritu y no en la carne. También nosotros debemos de observar bien en su palabra, a través de su palabra, la vida de Jesús, qué fue lo que Él hizo, e imitar lo que Él hizo. Creo que en estos tiempos hay mucha gente que quiere ver a Jesús a través de nosotros. Mucha gente que quiere ver el amor de Jesús a través de nosotros. Quiere ver la sanidad de Jesús a través de nosotros. Quiere ver la provisión de Dios a través de nosotros. Tenemos una responsabilidad grande, todos los hijos de Dios, en este tiempo de manifestar lo que Jesús hizo. Y parecernos más y más a Jesús, porque tenemos un diseño, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero esto, hermano, ya lo traemos. Pero ahorita le estoy hablando de un proceso de vida. Un cristiano todoterreno de Dios se debe parecer a Jesús. El todoterreno de Dios por excelencia se debe de parecer a Jesús. Victorioso en el desierto, en lo alto del monte y en el templo, cuando el diablo le tentó y el diablo llegó a quererlo destruir. Ese ejemplo que Él nos dejó. Varón de dolores, experimentado en quebranto, en aflicción. O sea, Él sufrió. Si Jesús sufrió, nosotros cuando sufrimos un poco ya pegamos el grito y ya queremos el auxilio de Dios inmediatamente. Y qué bueno que nosotros acudamos a Dios. No es malo, es buenísimo. Pero hasta canciones, Señor, si yo soy el niño de tus ojos, yo soy la niña de tus ojos, ¿y por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está sucediendo eso? Es un proceso de vida. Si no hemos aprendido a parecernos a Jesús, este proceso de vida nos está enseñando. Y hay muchos que no quieren aprender en estos tiempos lo que Jesús nos está enseñando. Un cristiano de verdad se debe de parecer a Jesús y ser victoriosos. Gálatas 4:19. Esto de ser un todoterreno lo veo yo como un engendrar. Permítame si se me traba la lengua, porque ahorita ya hablo bonito, antes
hablaba más torcido. O sea, necesitamos ser engendrados. Si yo soy todoterreno de Dios, debo de transmitir esto para engendrar a los demás. El apóstol Pablo lo dejó escrito en Gálatas 4:19. Mire lo que dijo el apóstol Pablo. Hay mucha gente que no es todoterreno de Dios porque anda de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. El otro pastor es más bonito, es menos panzón que este. El otro va al gimnasio y este no va. Hermanos, van a buscar al hombre, no van a buscar a Dios. Pero cuando nosotros miramos a Dios en el hombre y vemos las acciones de Dios a través del hombre, las cosas empiezan a cambiar. Gálatas 4:19. El apóstol Pablo nos da este ejemplo. Hijos míos, oiga cómo dice, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, lo que el apóstol Pablo estaba hablando es que para hacer y aguantar todo lo que él sufrió, tenía que parecernos nosotros a Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dijo, ser imitadores de mi persona como yo de Cristo. Y muchos de nosotros, ¿será que podemos decir eso? ¿Podemos hablar eso? Es duro el paquete, es dura la confrontación. O sea, el evangelio realmente no es de buscar las camisas más lindas, más bonitas, o los pantalones de marcas apretados con punta de yuca, estilo homosexual, aquellas chumpitas bien pegadas al cuerpo. Ese no es el evangelio. Si le gusta, póngaselas, yo no tengo ningún problema, ¿verdad? Pero estoy hablando de cosas espirituales, no de cosas materiales. Porque parecernos a Jesús implica también cómo nos ve la gente a nosotros. Tampoco quiere decir que nos pongamos algo que no va de acuerdo a nosotros, porque tampoco no soy de esas personas que anda criticando las vestiduras de la gente, porque estoy hablando del parecerse a Jesús, primeramente en el interior, y lo interior nos va a guiar por medio del Espíritu cómo debemos de caminar y cómo debemos de vestirnos. Entonces, es un proceso que se debe seguir y hacer seguido y verlo de cerca. Y verlo de cerca por un padre espiritual que se preocupa y ve porque Cristo se forma en cada creyente. O sea, es la preocupación de uno, que Cristo se forme en cada creyente. Le vuelvo a repetir esto. O sea, no es de llenar un espacio en este momento, no es de llenar un momento, no es de salir de un compromiso. Es una preocupación que Cristo sea formado en cada uno de los hijos de Dios. Y eso es una responsabilidad de cada persona que Dios tiene al frente. Aquellos que no se sujetan a una genuina tutela o un padre espiritual, ¿quién está al tanto de ellos? ¿Quién? ¿Quién? Si no se sujetan al hombre que ven, mucho menos se van a sujetar al hombre que no ven, o al Dios que no ven. Entonces, volvemos a que el todoterreno de Dios tiene que estar bien fundamentado. Lo anterior hablé del fundamento, hablé de la construcción y de los materiales. Cuando ponemos en práctica la palabra de Dios en nuestra vida, nos estamos fundamentando en Cristo, poniendo nuestros cimientos en la roca eterna. Estos son los todoterrenos de Dios que van a resistir todo tipo de tormenta. Mateo 7:24 dice así: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. En estos tiempos, si tú no estás fundamentado en la roca que es Cristo, vas a tener problemas y problemas muy serios.
Debemos de estar fundamentados en la roca, porque el fundamento no puede faltar y la calidad de los materiales también no deben de faltar. Primera de Corintios 3:10 dice su palabra: conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Debemos estar fundamentados en la roca que es Cristo. Debemos de tener ese fundamento bien arraigado en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, los rudimentos, un buen fundamento, y los rudimentos abren el camino a la madurez, pero deben permanecer activos y dinámicos siempre. Hebreos 6:1 dice de esta manera: por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Tribulaciones, angustias, tentaciones, diablo, carne arremeterán furiosamente sobre la edificación total. Familia, economía, salud, alma, espíritu, cuerpo sufrirán el embate del fuego y la tormenta. ¿Resistirá usted eso? ¿Es usted un todoterreno de Dios? ¿Confía en Dios? ¿Se está pareciendo a Jesús? ¿Se está pareciendo a Jesús? Muchas personas que van a las iglesias, yo vi una manifestación el día de ayer y pude reconocer a muchos cristianos, y cuando los entrevistaban, ellos hablaban que tenían miedo por el futuro, porque si ellos no trabajaban, si el gobierno no apoyaba, iban a sufrir hambres, iban a sufrir pérdidas. Hay realidades que son ciertas, pero ¿dónde está puesta su confianza en este tipo de cristianos? ¿Será que todo lo pueden en Cristo, que es su fortaleza? Este es el tiempo de demostrar que verdaderamente somos hijos de Dios, o simplemente creemos nosotros. Pero debemos de demostrar que somos hijos de Dios en estos tiempos. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para deshacer fortalezas. Si nosotros como hijos de Dios nos unimos y oramos y usamos las armas de Dios, si nuestros gobernantes no son correctos y derechos delante de Dios, poderoso es Dios para paralizarlo y sacarlo del lugar donde está, o trincarlo en una cama que ya no salga y poner otro, el que Él quiera. Estamos actuando de una manera terrenal, estamos actuando de una manera no de acuerdo a la palabra. Debemos de actuar de acuerdo a la palabra. Quizás a muchos no les guste la forma de lo que esté escuchando, pero no es para gustos, es la verdad. Es tiempo de demostrar si eres hijo de Dios, si eres un todoterreno de Dios o no eres un todoterreno de Dios. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor, pero no temas, yo he vencido al mundo. ¿Y qué es lo que vence al mundo? La fe. De todas maneras, la ciudadanía tuya no está en esta tierra, sino está en el cielo. Quiero bendecirte, quiero animarte para que empieces a creer, a levantar tu fe, a creer en las promesas de Dios.
a creer que hay un Dios vivo que permanece para siempre y que cumple su palabra y que no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Bendigo tu casa, bendigo las provisiones que Dios va a enviar a tu casa, recíbelas. Bendigo el pan que Dios va a enviar a tu casa. Bendigo lo económico que tú necesitas que Dios va a enviar a tu casa. Mientras más rápido vas a entender esto, más rápido te va a bendecir nuestro Padre. Quiero bendecirte, quiero decirte que aprovechemos estos tiempos para leer la palabra de Dios, para escuchar la palabra de Dios, para afirmarnos más en el Señor. Y que el Señor bendiga a tu casa, a tus familiares, a tus hijos, a tus nietos. Que bendiga tu trabajo, pero sobre todo que bendiga tus manos, que todo lo que tú hagas sea prosperado y bendecido. Que Dios te bendiga y que te guarde, y te recuerdo que estás cubierto con la sangre de Cristo. Y aprovecho este momento para orar por diezmos y ofrendas. Señor, bendecimos diezmos y ofrendas. Tú sabes que somos una congregación que vivimos al día, que pagamos renta, que pagamos luz, que pagamos agua. Bendice a los hermanos que son fieles, no al pastor, sino a Dios. Bendice sus economías, bendice diezmos, bendice ofrendas, Señor. Que de lo alto venga una bendición hacia esos hogares fieles. Que esa ofrenda y esos diezmos sean bendecidos por ti, Señor. Los bendecimos desde este lugar, en el nombre de Jesús. Amén y amén.